Hola, bienvenidos a Vistazo al Mundo, un espacio de La Nación dedicado a analizar qué ha sido noticia en el planeta durante los últimos 7 días y por qué es importante. Soy Pablo Fonseca y me encuentro en la redacción de La Nación junto a Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo. Esta fue la semana en que Israel celebró sus terceras elecciones en menos de un año. Además se celebró el Supermartes en Estados Unidos y murió Ernesto Cardenal, uno de los poetas y políticos centroamericanos más importantes de los últimos tiempos. Israel fue a elecciones por tercera vez en menos de un año. Y no quedó nada claro, don Víctor. En realidad, Benjamín Netanyahu no tiene la mayoría para imponerse en el gobierno, pero no logramos en Israel ver cuál va a ser el próximo gobierno ya definido. ¿Qué pasó en Israel? ¿Cuáles fueron los resultados de esta elección? Sí, en realidad Benjamín Netanyahu, digamos, cantó victoria el mismo lunes 2 de marzo cuando se realizaron estas elecciones y se declaró ganador con una gran victoria, habló él. Pero en realidad si analizamos, es una victoria muy relativa, porque lo que logró fueron 4 escaños más en relación con los que había obtenido en las elecciones de septiembre del 2019. Es decir, pasó de 32 escaños el partido Likud a 36, que son infinitamente insuficientes para lograr la cifra mágica, hablemoslo así en términos de beisboleros, que son los 61 escaños que se necesitan para controlar el Parlamento y poder formar gobierno. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo Israel, en este caso, por tercera vez consecutiva, se ve enfrascado los partidos tendrán que enfrascarse en una muy dura negociación para poder llegar a esa cifra de 61. ¿Qué tenemos? Tenemos 36 del Likud, tenemos 32 de la segunda fuerza política, que es la coalición azul-blanco de Benny Gantz, ¿verdad? Y después de eso tenemos una serie de partidos. Bueno, imagínense que la tercera fuerza que sale de estas elecciones es el partido La Lista Unida, que es los partidos árabes, con 15 escaños. Y después de eso ahí tenemos un fraccionamiento de partidos con 7, 6, 3 escaños, etc. Entonces esto demuestra pues la dificultad que va a ser formar gobierno, ¿verdad? Ciertamente los números que maneja Netanyahu y sus aliados es que ellos en estos momentos tienen amarrados, según sus cálculos, 58 escaños de esos 61. Ok, pero quedan 3 y uno diría, bueno, uno podría pensar 3 es un número muy pequeño, pero en este caso es una cifra que puede volverse casi imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque hay muchas divergencias entre los posibles socios. Es decir, aunque muchos coinciden, por ejemplo, en el discurso ese nacionalista de Netanyahu, que él lo explotó mucho en la campaña electoral, tienen sus discrepancias internas y además incluso el hecho de que Netanyahu enfrente un proceso judicial por corrupción, por abuso de poder, que va incluso a juicio ahora el 17 de marzo, esto le agrega otro factor de dificultad para formar esa. Entonces, como bien decías, Pablo, pues de estas elecciones no se arrojó un resultado suficientemente fuerte como para abrir el panorama. Avigdor Lieberman es uno de los políticos que podría ser clave ahora en la negociación para formar gobierno, ya sea por Netanyahu o por Gantz. ¿Quién es este político y por qué es clave en la formación del gobierno en Israel en este momento? Sí, Lieberman es un nacionalista conservador. Eso sí, es muy importante este detalle, él es laico. Él no se mueve en la esfera, digamos, de lo religioso. Y entonces esto agrega, digamos, un elemento clave. ¿Cuál es? El partido de Lieberman, que se llama Hogar Judío, logró 7 escaños en esta elección. Esos 7 escaños pueden ser determinantes para formar el gobierno, sea con Netanyahu, sea con Gantz. Pero Lieberman
ayer mismo dijo que él no se mueve ni un milímetro en su posición de que él no quiere formar gobiernos donde estén presentes los partidos religiosos ultraortodoxos, ¿verdad? Porque él es laico, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. Ahora pensemos la otra posibilidad. Lieberman se une con Gantz para darle los votos que necesita para formar gobierno. Allí hay otro problema. La lista unida, que es el grupo de países, de partidos árabes que logró 15 escaños, no es bienvenida a los ojos o a las intenciones de Lieberman. Él no quiere nada. Entonces, bueno, por el momento Lieberman se mantiene en su posición, que fue la de las anteriores elecciones, de que no apoyó ni a Gantz ni a Netanyahu. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. ¿Y si se vence el plazo para formar gobierno, que a unas cuartas elecciones? Bueno, digamos que es una cosa que no se puede descartar, pero ya ahí sería realmente una situación totalmente inédita y podría sumir a Israel en una inestabilidad y una indefinición política que a todas luces no es conveniente. El dinero no compra la felicidad y tampoco compra una candidatura demócrata para la presidencia de Estados Unidos. De eso se dio cuenta Michael Bloomberg, quien gastó $600 millones para obtener 18 representantes en la convención demócrata, cuando lo que necesitaba eran por lo menos 2,000. Se esperaba que en el supermartes, y esa era la gran apuesta de Michael Bloomberg, él iba a obtener una cantidad mucho mayor de representantes para la convención, según él, y pues no lo logró. Logró obtener representantes de las Islas Samoa, y hubo una tendencia de búsqueda en Estados Unidos para ver dónde quedaban las Islas Samoa, para ver de dónde había sacado los representantes Michael Bloomberg. Le fue muy mal. A Joe Biden le fue bastante bien, resucitó prácticamente, y la senadora Warren, la única mujer que quedaba en la contienda electoral, pues tuvo que apartarse hace unas horas prácticamente, porque temen que Bernie Sanders, que no le fue nada mal en el supermartes, aunque quedó de segundo, sea el que termine siendo el candidato demócrata, y al Partido Demócrata no le gusta, por lo menos a las jerarquías, porque es un socialista, y eso en Estados Unidos pues está generando cierta polémica. Un supermartes muy entretenido, don Víctor, hay muchos enfoques que darles. ¿Cuál es su análisis? Bueno, en realidad uno podría extraer, digamos, los siguientes puntos de este supermartes. Bueno, el despegue de Joe Biden, porque hasta, digamos, hasta la elección en Carolina del Sur, la semana anterior, Biden andaba pues muy mal, cuarto, quinto lugar en otras primarias. En Carolina del Sur logra un primer aire con el voto mayoritario, sobre todo del electorado negro y de cierto electorado blanco, por supuesto. Eso le da un impulso, lo lleva a este supermartes del 3 de marzo, y ahí de 14 estados que estaban donde había elecciones, se imponen 10, ¿verdad? E incluso en estados muy populosos como por ejemplo Texas, ¿verdad? Que es un peso pesado, ¿verdad? Entonces Biden logra ya ahora sí posicionarse como un candidato muy firme a llevarse la nominación demócrata. Y tenemos por otro lado, bueno, Sanders, si bien es cierto, ganó en 4 estados, claro, ganó California, que era el botín más grande, porque ahí había 419 delegados en disputa, que valga decir, por las normas de la convención del Partido Demócrata, un candidato que gane un estado no gana todo, sino que se reparte proporcionalmente. Pero bueno, de California, pues Sanders se llevará la mayoría, ¿verdad? Y por el otro aspecto, pues es el hundimiento, lo que yo llamaría un debut y despedida de Michael Bloomberg, ¿verdad? Con una apuesta millonaria, pues que no le fue nada bien, ¿verdad? Esas son como las 3 características que podemos extraer de este supermartes. ¿Y cuál es la perspectiva para ahora? ¿Qué esperamos en el proceso electoral de los demócratas para elegir candidato? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos días? Ok, la siguiente, por lo menos la cita inmediata, es el 10 de marzo,
o sea, la otra semana, cuando habrá elecciones primarias en los estados de Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y el estado de Washington, ¿verdad? Allí, si bien es cierto, la cantidad de delegados no es así como muy, muy grande, pero bueno, ya va a ir marcando. Definitivamente cada contienda que venga ahora pues irá marcando digamos, la pauta de si Biden se despega o si Sanders se mantiene con fortaleza, ¿verdad? Por otra parte, vimos que ya con el supermartes tuvimos ya una serie de bajas, ¿verdad? Bueno, el mismo lunes, antes de ir a la contienda, Pete Buttigieg había tirado la toalla y endosado su apoyo a Biden. La señora Warren renunció después del pobre resultado del supermartes. Amy Klobuchar también se hizo a un lado y apoyó a Biden. Bloomberg hizo lo propio y apoyó a Biden. O sea, pareciera que en estos momentos las fuerzas de centro en el Partido Demócrata empiezan ya claramente a decantarse por el ex vicepresidente, ¿verdad? Entonces, este es el panorama que conforme se vaya acercando a la Convención Nacional en julio, pues nos permitirá tener una idea quién llega mejor posicionado a esa convención. Esta semana falleció Ernesto Cardenal. Él, además de ser un reconocido poeta centroamericano, fue también un político y un elemento fundamental en la revolución sandinista en Nicaragua. Recordamos muchas veces esas imágenes que quedaron grabadas, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II regañándolo porque formó parte del gobierno sandinista. Pero posteriormente, hace unos meses, también vimos la rehabilitación de Ernesto Cardenal como sacerdote, que además fue un sacerdote. ¿Cómo podemos resumir, aunque es muy difícil, la figura de Ernesto Cardenal y su importancia en Nicaragua? Bueno, por un lado es indudable que Ernesto Cardenal es una de esas figuras de las letras nicaragüenses y centroamericanas con un carácter universal. Digamos, la trayectoria de Ernesto Cardenal es reconocida a nivel mundial. La noticia de su muerte ocupó espacio en medios de comunicación internacionales. Y por otra parte, desde el punto de vista político, Ernesto Cardenal pues siempre fue un sandinista comprometido, o sea, un sandinista auténtico en cuanto a lo que fueron las raíces que dieron lugar a la formación del Frente Sandinista a principios de la década de los años 60. Se sumó con entusiasmo al proceso revolucionario que culminó con el derrocamiento de la dictadura somocista y no titubeó en sumarse, en agregarse como ministro de Cultura del gobierno de la Junta de Gobierno y luego del gobierno que presidía, del primer gobierno que presidió Daniel Ortega. Sin embargo, con la derrota de Daniel Ortega en las elecciones de abril de 1990, Ernesto Cardenal y otra serie de figuras empezaron a hacer cuestionamientos, digamos, a la orientación del movimiento, plantearon que era necesario renovar a raíz, o sea, como lecciones de la derrota, ¿verdad? Y entonces eso ya pues Daniel Ortega, que tiene un concepto pues verticalista del poder, no lo toleró y entonces ahí es cuando vemos que no solamente son marginados, expulsados del frente, los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, Carlos Tunerman, y así podemos seguir citando una serie de figuras que se habían comprometido con el gobierno sandinista. Entonces, pues, en resumen, pues Ernesto Cardenal muere siendo un sandinista convencido, un sandinista en sus raíces, pero marginado totalmente por el poder de Daniel Ortega. Ernesto precisamente en los últimos meses hizo críticas al gobierno también de Daniel Ortega. ¿Cómo está
el proceso de formar una oposición para enfrentarse a Daniel Ortega en las próximas elecciones? Hace unas semanas se habló de la creación de una coalición nacional. ¿En qué consiste esa coalición nacional? ¿Quiénes forman parte? ¿Y realmente van a tener un peso para oponerse a Daniel Ortega, que está gobernando Nicaragua con mano dura? Bueno, eso último que me preguntas, Pablo, pues es la gran interrogante. Pero empecemos esto. El 25 de febrero fue cuando se hizo el anuncio de la constitución de lo que se llama la coalición nacional. La fecha no es casual. El 25 de febrero precisamente se recordaron los 30 años del día de las elecciones en que Violeta Chamorro derrota a Daniel Ortega en 1990. Entonces no fue casual. Ahora, ¿quiénes están en esta coalición nacional? Es un grupo muy grande, son 7 partidos y movimientos que van desde grupos campesinos, indígenas, sandinistas críticos, ¿verdad? Hasta la derecha tradicional como el Partido Liberal Constitucionalista, empresarios, etc. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el primer punto pues, es enfrentar unidos, esa es la meta de ellos, a Daniel Ortega en unas elecciones que en principio están programadas para noviembre del 2021, aunque la oposición en Nicaragua ha mantenido siempre la lucha o la demanda de un adelanto de esas elecciones, que hasta ahora el gobierno sandinista ha sido claro en que no va a ceder. Otros objetivos de esta coalición, bueno, impulsar una serie de reformas electorales que garanticen transparencia en un proceso, liberación de presos políticos y en sí el rescate de la democracia. Esos son como las grandes tareas. Aparte de que ellos, sus impulsores dicen que la idea de crear este frente opositor no es solamente para ir a las elecciones y ganar como ocurrió en 1990, sino que sea un movimiento que vaya más allá de elecciones, es decir, un proyecto político. Y ahí ese sí es un reto muy serio. Esta diversidad de fuerzas plantea el gran problema que siempre ha tenido la oposición en Nicaragua, que es, por un lado, el reto del fraccionamiento histórico y el reto del caudillismo, ¿verdad? Que es lo que siempre ha dado al traste con ideas similares. Entonces, habrá una coalición, se podrá hacer una coalición que no sea una cosa meramente espontánea. Ese es el gran reto y la gran interrogante que habrá que esperar en los próximos meses a ver qué ocurre en Nicaragua. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana para analizar qué ha sido noticia en el planeta durante los últimos 7 días. Hasta entonces y feliz fin de semana. Hasta pronto.